noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Reyes. Y en esta oportunidad el primer libro de Reyes, pero antes de iniciar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos provee, tú eres, Señor, quien nos facilita la manera, la forma, derramas la sabiduría, el entendimiento y creas las condiciones necesarias para que hoy estemos reunidos aquí, Señor. Te pedimos que tu bendición sea sobre todos nosotros, Señor, y que la iluminación tuya venga a nuestros corazones y a nuestra mente. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Una vez más reunidos para continuar con este hermoso estudio del libro de Reyes. Como ustedes saben, este libro de Reyes continúa con la vida del rey David, ¿no? Ya cuando empezamos el libro vemos que ya tenemos a un rey David ya envejecido, un hombre entrado en años, que ya está preparando todo para ceder lo que corresponde al trono de Israel. Pero también hemos visto que ha habido una rebelión por parte de los hijos, que es también el cumplimiento de una palabra de Dios sobre la casa de David, cuando él comete el pecado, ¿no?, de llegarse a unir con Betsabé y tener un hijo que posteriormente muere, sabiendo que Betsabé estaba casada con Urías. Sin embargo, después de esto que viene la palabra de Dios, donde dice que la espada no se apartará de su casa, vemos como la rebelión del primer hijo, la rebelión del tercer hijo, y que es Absalón, y ahora vimos la rebelión del cuarto hijo, que es Adonías. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente la palabra de Dios no se deja de cumplir. También hemos venido observando que en cuanto a lo que corresponde al sacerdocio, nos hemos dado cuenta de que el sacerdocio también tuvo una palabra por parte de Dios sobre lo que es la descendencia de Elí. Y nosotros hoy vamos a entrar en detalle y vamos a ver cómo esa palabra se cumple, ¿no? Porque ya cuando el reinado de David termina, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando el sacerdote Abiatar, que es el que sirvió durante el reinado de David con David, y pasa ya el reinado a Salomón, Salomón ya da cumplimiento a esta segunda palabra, que también retiró al sacerdocio de la línea de Elí del ejercicio, ¿no?, en el tabernáculo. También es importante ver cómo hemos visto la variación de estas conductas de hombre, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un padre que no fue ejemplar, que muy por el contrario cometió muchos errores, que no disciplinó a los hijos, que no impuso ni ejerció su función de rey ante su propia familia cuando cometieron faltas. Vemos un David pecador, ¿no?, que se metió con la mujer prácticamente de su prójimo, de uno de los hombres, de sus hombres de confianza, de que correspondían a estos grandes hombres que lo acompañaron, estos 600, como es Urías Eteo. Vemos también a un David que no solamente pecó en cuanto a ello, sino que además lo mandó o lo puso en posición de tal manera que el enemigo podía acabar con su vida para tratar de cubrir el pecado. Entonces vemos a un hombre en diferentes facetas, ¿no? Vemos un hombre que también cuando está huyendo del rey Saúl y se refugia en estas cuevas, escribe estos salmos donde su confianza es depositada, su fe es depositada sobre Dios. Entonces vemos que David es un ejemplo de hombre en unos aspectos, pero también es un hombre que podríamos tomar como referencia para no hacerlo, debido a que él cometió muchos errores en su vida. Vimos un hombre que empieza y se deteriora posteriormente, pero el corazón siempre lo tenía conforme a Dios, porque él se arrepentía de verdad y recurría siempre a Dios y aceptaba la disciplina que Dios le imponía sobre él. Vemos entonces así que si nos referimos a tener un modelo de hombre, podríamos decir a un David conforme al corazón de Dios. Tendríamos que especificar, si queremos identificarnos con la figura del rey David, tendríamos que especificar que queremos a ese hombre con el corazón conforme a Dios. Queremos al David, el hombre que cuando está apremiado, cuando está perseguido, cuando está agobiado,
su confianza y su fe la deposita en Dios. El hombre que cuando sale a la batalla es dirigido y deja y pregunta a Dios cuál es la táctica o la técnica que él debe realizar. Ese es el David al cual nosotros debemos siempre tomar en cuenta, ¿no? Porque de referirnos en forma genérica a él, nos estaríamos refiriendo a que nosotros somos como David, y tendríamos que tomar en cuenta que David también hizo cosas en las partes que no son materia de imitación. Asimismo, ahora vamos a ver cómo el reinado va a pasar al rey Salomón, el hijo de David. Y cuando Salomón va a ingresar a este reinado, nos vamos a dar cuenta cómo él realmente se va a ir desempeñando. Y vamos a ver que siendo él un hombre que va a vivir en un tiempo de paz, él adquiere muchas esposas y muchas concubinas. Y lo vamos a ir explicando conforme al detalle de la palabra, qué es lo que sucede realmente en todos estos aspectos, porque es necesario ver cómo Salomón también es partícipe de actuaciones que, pese a la sabiduría de Dios, él derrama sabiduría sobre él. Pese a esa sabiduría extrema, él también de todas maneras incurre en faltas y fallas, ¿no? Vemos realmente a hombres tal cual somos nosotros, ¿no? Hombres que tratamos siempre en nuestro camino tener presente a Dios, cumplir con las cosas que Dios nos demanda, pero también a veces caemos, fallamos, pero para eso Él es fiel para perdonarnos y nosotros acercarnos a Él y solicitar su perdón. Vamos ahora a iniciar este segundo capítulo, que es el que nos va a tocar el día de hoy. Vamos a ver el capítulo 2 y 3. En cuanto a la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta que nos movemos sobre lo mismo. No ha habido una variación. Vamos a hablar sobre un reino cedido, pero sigue siendo sobre el reino de Israel. Las diferencias que vamos a notar más adelante, ya cuando estemos detallando, es sobre las alianzas que hace Salomón adquiriendo matrimonio con diferentes mujeres de otros pueblos. Para, en parte, nos vamos a dar cuenta que estos matrimonios tienen que ver con, más que un matrimonio, son como alianzas. Porque la manera de traer paz o de vivir en paz, él la hizo a través de alianzas con los pueblos colindantes del pueblo de Israel y adquiriendo él una esposa de cada pueblo. Por eso nos vamos a dar cuenta de todo esto. Pero ahora los invito a que vayamos al capítulo 2, al versículo 1, para explicar este desarrollo de la historia. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí nos damos cuenta que un David dando un consejo sabio, un consejo realmente que es la demanda de Dios durante todo este tiempo que hemos estudiado y hemos visto, desde que el pueblo ha salido de Egipto. La demanda de Dios es que el pueblo camine bajo los preceptos de Dios. Y aquí David vemos cómo le recuerda a Salomón que esa debe ser la manera en que él conduzca su vida para que pueda ser prosperado, ¿no?, en todo lo que él emprende, en todo lo que él haga, en todo lo que él desarrolle. Continuamos. Dice, versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, le está diciendo de que no se cortará su reinado si todos ellos no andan delante de él con verdad. Versículo 5, ya sabemos tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, y a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Aquí ya David comienza a recordarle a Salomón, ¿no?, todas las cosas que él ha pasado, los inconvenientes. Habíamos explicado que habíamos dicho que Joab, que fue el general del tiempo que duró en cuanto al reinado de David, fue su general, fue muy leal en proteger a David, pero al mismo tiempo tuvo una lealtad a medias,
¿Por qué? Porque cuando David da disposiciones, da órdenes, él no las cumple realmente. Cuando, por ejemplo, él pide que no toquen a su hijo Absalón, cuando él toma capturado a Absalón, lo mata. O sea, en otras palabras, tenía una lealtad a medias. ¿Por qué? Porque en realidad él ponía de su criterio y no había una sumisión total para poder seguir el lineamiento. Entonces vemos aquí un líder que no es el ejemplo a seguir, ¿no? Muy por el contrario, porque lo que se pide es, el Señor nos pide a nosotros lealtad, sumisión, ¿no? Que nosotros lo sigamos a Él y que no cuestionemos las cosas que Él dice en su palabra. Entonces aquí nos damos cuenta cómo este general realmente no cumple al 100% unos requisitos de lealtad para con David. Y vemos cómo aquí David le recuerda a Salomón las cosas que él había hecho en contra o con desconocimiento de la voluntad de él. Dice, en el versículo 5 dice, ¿no? Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, mejor dicho, tú actuarás y tú serás el justiciero, ya que David, ya sabemos que él nunca tomó una acción cuando hubo la desobediencia de este general, muy por el contrario. Entonces, pero él se quedó con eso en su corazón y vemos cómo le pide a su hijo, el nuevo rey, que sea él el que tome acción ya en contra de estas actitudes que tuvo este general. Más aún, porque lo hemos visto en el capítulo anterior, que este general se asoció a Adonías, al hijo que estaba rebelándose para tomar posesión del trono, se había asociado a él, dándole la espalda a David o a la voluntad de David también, que era para con Salomón. Versículo 7. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí. Cuando iba huyendo de Absalón tu hermano, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. O sea, en este momento David, que ya está por morir, ya está en sus últimos tiempos, vimos cómo ya no se levanta inclusive de la cama, ¿no? Ya es un hombre bastante avanzado, enfermo, comienza a recordarle, a dejarle como encargo a Salomón, que se convierta en el justiciero de todas las cosas que él no tomó acción cuando le correspondía en su reinado. Seguimos. Versículo 9. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. O sea, le está pidiendo que lo mate, que tome justicia. En otras palabras, lo está convirtiendo, le está dejando un encargo de justiciero a Salomón, lo que nos da a nosotros a conocer que tenemos un David que aún pese a todas las circunstancias que pasó, no pasó por alto esto. Lo que pasa es que lo guardó en su corazón y no tomaba acción disciplinaria contra aquellas personas. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Eso significa 7 años reinó como rey de la tribu de Judá, no del reino de Judá, de la tribu de Judá, y 33 como rey de todo Israel. Dice versículo 12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Versículo 13, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Observen ustedes cómo en este versículo 15,
nosotros nos estamos dando cuenta que el hermano anterior, o sea, Adonías, está reconociendo que el hombre que debería haber seguido en el trono era Salomón. ¿Por qué? Porque está diciendo Jehová se lo entregó. O sea, el Dios de Israel le entregó el trono a Salomón. Sin embargo, se presenta a su madre y le dice, ese reino, ese trono era para mí, me pertenecía, porque ya había yo ganado el cariño del público que me rodea. Y sabemos que él había hecho y había usado la misma mecánica que usó su hermano Absalón. Había tratado de que ganar apoyo por parte de la gente. Pero ya sabemos que todas las autoridades y todo lo que se concede al hombre viene del cielo y viene de Dios. Y así mismo fue Adonías el que no fue considerado que era el hijo número cuarto, y sino fue Salomón el designado por Jehová. Continuamos. Versículo 16. Ahora yo tengo una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te la negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Ya recordemos que en la primera oportunidad, Salomón, después de que toma posesión del reinado, y lo vimos en la clase anterior, perdona la vida a su hermano que trató de ser rey, pero le pide que ya no actúe nada indebido, porque si él actuaba indebidamente, él iba a tener una sanción, una represalia, iba a morir. Sin embargo, vemos que él, al pedir la mujer de Abisag, la sunamita, que fue la mujer del rey David, que le pusieron en los últimos tiempos para que lo calentara, lo abrigara, para que pudiera unirse a él sexualmente, y no pudo, nunca llegó a él a conocerla. Sabemos que este hombre, Salomón, vino realmente a interpretar este pedido que le hizo Adonías, lo hizo de una manera indebida, porque solicitarle la mujer que era de su padre, del rey, es como decirle, me corresponde lo que mi padre tuvo, debe ser dado a mí, a mi persona, porque yo soy el que supuestamente. Con eso le estaba poniendo en jaque, le estaba marcando la espalda a Salomón con respecto al reino. ¿Por qué? Porque todo el pueblo iba a observar que él iba a tomar la mujer que fue del rey David. Sin embargo, vamos a ver más adelante y nos vamos a dar cuenta que esto no sucede, porque Salomón así lo interpreta. Versículo 19 dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Versículo 21 dice, y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Aquí nos muestra que realmente Joab se había asociado con él, y el sacerdote Abiatar, que había sido el sacerdote oficial durante el reinado de David, también se había asociado en contra de Salomón a favor de este Adonías. Y vemos cómo Salomón interpreta de esta manera. ¿Por qué? Porque adquirir la mujer del rey David era una representación pública de poder decir, todo lo de mi padre me corresponde. Por eso la reacción del rey Salomón. 23 dice, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaia, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido
en todas las cosas que fue afligido mi padre. Aquí vemos cómo ya Salomón procede a dar cumplimiento a lo que corresponde a la palabra de Dios con respecto a la familia del sacerdote Elí, cuando le dijo que no volvería a tener más heredad, más familia que continuara en el sacerdocio. Continuamos. Versículo 34. Entonces Benaia, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaia, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. O sea, aquí nos damos cuenta cómo Abiatar ya es reemplazado por Sadoc. Después envió el rey Después, ¿no? Ya vimos aquí cómo Betsabé realmente viene, pide por su hijo, y de aquí nos damos cuenta cómo realmente muere Joab, ¿no? Y después es sepultado, y de ahí viene Abiatar y ya es desterrado, ¿no? En el versículo 36 dice: después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. O sea, aquí vemos cómo realmente Salomón cumple con todos los pedidos que su padre le hace con respecto a Joab, con respecto a Simei, ¿no? Y también lo pone en esa lista a Abiatar, aunque David no pidió por Abiatar eso. Pero ya sabemos que esto es un cumplimiento de la palabra de Dios. Versículo 38. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Mostró su obediencia a lo indicado por Salomón. Versículo 39. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos, y fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo que el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe de cierto que morirás, y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. Y nos vamos a dar cuenta aquí que después efectivamente dice: entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar, dice, y te protesté diciendo todo esto. ¿Por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Y dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaia, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Lo que nos estamos dando cuenta en este capítulo es que realmente Salomón se inicia o es puesto en el trono cuando David todavía está vivo, y David le da un consejo, y le da un consejo muy válido y muy sano, que es: sigue los preceptos de Dios. Pero también vemos aquí, después de dar un consejo tan sabio, ¿no?, de seguir los preceptos de Dios, también vemos a un David que comienza a dejar un encargo sobre cómo debe proceder con ciertas personas que se portaron mal con él en un determinado momento, como una especie
no tomé yo la disciplina, no tomé yo el castigo, pero tú tomarás ese castigo por mí. Vemos aquí cómo David de una u otra manera siempre estuvo evadiendo tomar acción contra las personas que tenía cierta afinidad, porque vemos aquí que Joab fue su general y con la que no solamente tenía cierta afinidad, peleó muchas batallas, sino que entregó su confianza. Y sin embargo vemos que al final él le pide a Salomón que actúe contra él. Y así lo vemos. Vamos viendo a un Salomón aplicando y cumpliendo toda la voluntad del rey David. Así que así es como inicia Salomón su reinado, ¿no? Lo inicia cumpliendo la voluntad de su padre, que le había dado antes de morir. Continuamos. Capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Recuerden ustedes que realmente nos vamos a dar cuenta que el primer templo es construido por Salomón. No es construido, no tenemos un templo anteriormente, lo que tenemos es un tabernáculo. Y el templo de Salomón es el que realmente va a construirle. Cuando David manda traer el arca que había estado en la ciudad de Silo por casi 200 años, casi 400 años, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente el arca, después de que llega a lo que es la ciudad de Jerusalén, él le arma una carpa, le arma un lugar, ¿no? Como un tabernáculo, lo arma en Jerusalén. Entonces ahí es donde depositan el arca del pacto, y ahí la tienen durante todo el reinado de David. Pero ahora ya Salomón, que es el denominado, es el encargado de edificar la casa de Dios, vemos ya que aquí comienzan los preparativos para ya hacer lo que conocemos como el primer templo. Recuerden que a través de la Biblia tenemos dos templos construidos y destruidos al mismo tiempo, y tenemos que en el Apocalipsis, cuando ya hemos estudiado, que se va a volver a construir un tercer templo. Entonces aquí ya vemos y empezamos con la construcción del primer templo. Continuamos. Dice, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, y andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En este momento nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos están quemando en los lugares altos, porque recuerden que todavía el templo, que es el lugar donde debe hacerse todas estas cosas, no existe, no está realmente construido. Entonces lo hacían en los lugares altos como era de costumbre, o sea, estaban siguiendo una costumbre de la manera en que lo hacían. Versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Observen ustedes este versículo 5. Es muy interesante ver este versículo porque dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Sabemos que nuestro Señor nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, audiblemente, nos habla en sueños y en visiones. Y vemos cómo aquí a Salomón le habló en sueños. Podemos decir que cuando descansamos, también el Señor nos está mirando, nos está observando y nos está hablando. Y así Salomón es de una manera, recibe la presencia de Dios, no la convocatoria de Dios, donde le dice que pida lo que quiera. Y vamos a ver cómo realmente termina esto. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad
en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Observen cómo que en este versículo 9 Salomón le está pidiendo a Dios que le provea de entendimiento. ¿Para qué entendimiento? También lo hemos visto en la palabra, que realmente cuando lleguemos a los evangelios vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo entregando facultad de entendimiento a los apóstoles para que realmente entiendan esta palabra. Y eso es lo que pide Salomón. Pide entendimiento en un principio. ¿Para qué? Para poder él juzgar, ser un buen rey para el pueblo. O sea, para ejercer el servicio de Dios a su pueblo. Entonces, él está pidiendo por la funcionalidad para la cual Dios lo llamó. Le está pidiendo que lo dote de esa oportunidad de poder ser un buen rey, un mejor rey que cualquier otro. Y vemos aquí que dice, ¿no? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado tu gran misericordia al que sentaste como su trono, ¿no? Y aquí vemos aquí a Salomón que inmediatamente después de esto, ¿no? Le pide, dice en el versículo 9, dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, le agradó a Dios y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. La sabiduría y el entendimiento son dos cosas necesarias para que nosotros podamos entender los mensajes de Dios y podamos tener esa facultad de poder transmitir la palabra de Dios, para poder ejercer la palabra de Dios, para poder administrar la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios le da a él sabiduría y entendimiento, tanto que también te he dado las cosas que no pediste. O sea, no solamente te doy lo que me pediste, sino también riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Nos estamos dando cuenta cómo realmente Salomón no solamente viene ante el arca para que muestre la presencia de Dios, para manifestar lo que él había recibido por sueños. Recibe la pregunta por sueños y la manifiesta directamente ante la presencia de Dios, que era el arca. Y nos vamos a dar cuenta cómo realmente Salomón ya tenía ese entendimiento, ese discernimiento, porque supo saber que eso no fue solo un sueño, que eso era una palabra directa de Dios, y eso se produce debido a que tiene esa comunión con él, porque está entrando cumplidor de los preceptos. Y cuando es así, Dios habla a los hombres que entregan sus corazones, les habla, y les habla por sueños, visiones, ¿no? Y uno sabe que cuando viene de Dios. Seguimos. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras
y se presentaron delante de él. Observen esta historia. Dice, 2 mujeres rameras, y dijo a una de ellas, ah, Señor mío, y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Observen que las mujeres que vienen no son mujeres normales de la población, sino son 2 prostitutas las que vienen. No identifica nombres la palabra de Dios, pero sí identifica la funcionalidad que cada una hacía, el trabajo que cada una realizaba, para que nos observemos cuáles son la calidad moral de estas personas, ¿no? Entonces vienen 2 prostitutas y se presentan ante Salomón, dice. Dice, versículo 18, aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotros 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. ¿Por qué dice que en la noche no se dio cuenta sino en la mañana? Bueno, es evidente, no es necesario aclarar, los tiempos en los que ellos vivían no se contaba con una luz potente de electricidad, no había energía eléctrica, se usaban candelabros, entonces obviamente en la noche no pudo distinguir básicamente a un recién nacido, la fisonomía de su recién nacido, por eso que cuando viene la luz del día, ella realmente se percata que no era su hijo. Dice, entonces la otra mujer, no, mi hijo es el que vive. Dice, y cuando me levanté de madrugada, y ya el que había, dice, versículo 22, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. En otras palabras, las 2 estaban en ese momento empezando a discutir porque la que se había dado cuenta que le habían cambiado el hijo reclamó y la otra le dijo, no, no es así, el tuyo es el que murió y el mío es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se lo conmovieron por su hijo. Mejor dicho, la verdadera madre no quería que mataran a su hijo. Dice, y dijo, ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partido. O sea, la que no tenía el sentimiento de madre dijo, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que en él había sabiduría de Dios para juzgar. Este versículo 28 con el que terminamos el capítulo 3 nos está mostrando a nosotros que este evento que sucede sobre las 2 mujeres es la demostración para el pueblo. Sirvió como testimonio al pueblo para mostrar que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, había derramado sabiduría sobre Salomón, que el Dios de Israel estaba con Salomón, y fue materia de reconocimiento. O sea, vendríamos a decir que esta historia, este evento, en realidad Dios lo determinó para que pueda Salomón ejercer esa sabiduría y es conocer al pueblo, y el pueblo estimó esto en Salomón. Y así, hermanos, hemos terminado estos 2 capítulos. Y vamos ahora a continuar ya con la vida del rey Salomón, y nos vamos a dar cuenta, es una vida muy interesante, que el rey Salomón va adquiriendo muchas mujeres. En realidad sabemos por disposiciones de Dios en la ley judía que Dios le prohibió al pueblo israelita, le prohibió casarse con mujeres que vivan en la tierra de Canaán, o sea, con mujeres cananeas. Se lo prohibió. Pero ellos podían casarse con mujeres
que eran de otros pueblos. De ahí que vamos a ver que hay mujeres como la Moabita, que es parte de la Ruth, la Moabita, que es parte de la descendencia del rey David también, ¿no? Vamos a ver que cómo realmente hombres del pueblo de Israel se van casando con mujeres extranjeras, y eso está previsto en Deuteronomio en el capítulo 21. Si usted lee el capítulo 21 de Deuteronomio, se va a dar cuenta de que el Señor le prohíbe al pueblo de Israel unirse a los que son las mujeres cananeas, o a las mujeres que vivían en la parte considerada como la tierra prometida, porque eran pueblos paganos que sacrificaban humanos, niños, ¿no? Entonces Dios no quería ese tipo de cosas. Pero de una u otra manera, en lo que correspondía a los pueblos de moabitas o edomitas que estaban alrededor, cuando ellos vencían en una batalla, ellos podían tomar mujeres si ellos querían. Había un procedimiento para que esa mujer sea insertada en el pueblo de Israel como esposa de un israelita. Y eso está previsto en Deuteronomio 21, en el capítulo 21. Ustedes pueden leer y ahí se van a dar cuenta realmente que así era. Bueno, más adelante vamos a continuar detallando la historia muy interesante del rey Salomón, conforme a lo que venimos estudiando en este primer libro de Reyes. Gracias por su atención y nos vemos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.